Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos sumergimos en una historia, tan antigua como poderoso, Génesis 4. Ya saben, la historia de Adán y Eva, por supuesto. Pero, ¿qué pasa después? ¿Qué hay de sus hijos? ¿Caín y Abel? Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. De un paraíso, ¿no? Pasamos a un drama familiar con consecuencias que, vaya, resuenan hasta nuestros días. Exacto, de la creación a la primera familia y de ahí al primer crimen. ¿Cómo es que la historia de estos dos hermanos, después de tantos siglos, sigue siendo relevante? Bueno, para empezar, Caín y Abel representan dos caminos, ¿no? Dos caminos divergentes de la humanidad. Caín, el agricultor, atado a la tierra, digamos que simboliza el asentamiento, la civilización. Abel, el pastor, siempre en movimiento con su rebaño, representa la vida nómada. Me intriga eso que dices de dos caminos. ¿Crees que el texto de alguna manera sugiere algún tipo de tensión entre estas dos formas de vida? O sea, ya desde Génesis se vislumbra este conflicto entre, digamos, el campo y la ciudad. Es una interpretación fascinante, sin duda. Lo que sí es innegable es que la historia nos presenta un choque de valores. Fíjate en sus ofrendas a Dios. Caín ofrece los frutos de su trabajo, mientras que Abel sacrifica lo mejor de su rebaño, ¿no? Y Dios, por alguna razón, prefiere la ofrenda de Abel. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Era la ofrenda en sí? ¿O había algo más profundo? Algo como la actitud o la intención detrás de la ofrenda. Esa es la pregunta del millón. Algunos estudiosos creen que el texto sugiere que la devoción de Abel era más genuina, que digamos había puesto más de sí mismo en su ofrenda. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Caín, cegado por los celos, comete el primer asesinato de la historia. Un acto brutal, impulsado por emociones que, admitámoslo, todos hemos sentido en algún momento. A lo mejor no a esa escala, ¿verdad? Es cierto. ¿Quién no ha sentido una punzada de envidia al ver el éxito de otro? La diferencia es que Caín no pudo controlar esa emoción, y eso lo llevó a un acto irreversible. Lo que a mí me impacta es la reacción de Caín. Cuando Dios le pregunta por Abel, él responde con otra pregunta. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Oro. Es una evasión, ¿no? Un intento de negar su responsabilidad. Es un mecanismo de defensa muy humano, ¿no crees? Negar la culpa, buscar excusas, intentar escapar de las consecuencias de nuestros actos. Claro, pero las consecuencias llegan, como era de esperar. Dios lo condena a vagar por la tierra, separado de su familia, de la comunidad, de la tierra que cultivaba. Y sin embargo, también le da una marca, una protección, para que nadie lo mate. Un acto complejo, sin duda, que abre un debate bastante fascinante. Castigo justo, acto de misericordia, refleja la complejidad de la justicia divina. Esa marca me deja pensando. ¿Es una forma de redención? ¿O simplemente un recordatorio constante de su pecado? ¿Y qué hay de la línea genealógica de Caín? Está condenado a repetir los errores de su padre. Es ahí donde la figura de Lamec, descendiente de Caín, se vuelve central. Lamec, él se jacta de su propia violencia, ¿no? Incluso la lleva a un nivel superior al de su antepasado. Parece que la historia nos advierte sobre el peligro de perpetuar los ciclos de violencia y venganza. Es que la historia de Lamec nos lleva a una reflexión un poco inquietante, ¿no? ¿Es la violencia algo que se hereda? ¿Estamos condenados a repetir los patrones de nuestros antepasados? Es una pregunta. Escalofriante, ¿verdad? Como si la sombra de Caín se extendiera a través de las generaciones. Pero ¿qué pasa con Set, el tercer hijo de Adán y Eva? Él viene después de la tragedia, representa una especie de nuevo comienzo. Exacto. Seth es clave para entender la complejidad del relato. Su nacimiento, digamos, trae una esperanza de renovación, de un camino diferente al de Caín. Su linaje se asocia con la búsqueda de Dios, con una espiritualidad que contrasta con la violencia de Lamec. Podemos entonces interpretar la historia de Caín y Abel como una lucha entre dos fuerzas opuestas, la violencia y la fe. Es una lectura posible y bastante provocadora. La historia no nos da respuestas fáciles, sino que nos presenta dilemas morales que siguen vigentes. Pensemos en la envidia, por ejemplo, que llevó a Caín al asesinato. ¿Quién no ha sentido esa punzada en el corazón al ver el éxito de alguien cercano? Es cierto, a veces la envidia nos corre por dentro, ¿no? Nos hace dudar de nosotros mismos, nos lleva a actuar de forma irracional. ¿Cómo podemos evitar que esa emoción nos domine, que nos convierta en una especie de Caín moderno? Buena pregunta. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias emociones, a identificar esos patrones de comportamiento que pueden llevarnos por un camino destructivo. Y también nos recuerda que a pesar de nuestras imperfecciones, tenemos la capacidad de elegir. Elegir entre la ira y la compasión, entre la venganza y el perdón. Hablando de perdón, ¿crees que la historia sugiere que Caín es perdonado? Digo, recibe una marca de protección divina, pero eso significa que está absuelto de su crimen. Es un tema complejo, que ha generado debates teológicos durante siglos. Algunos interpretan la marca como un signo de misericordia, mientras que otros lo ven como un estigma, un recordatorio perpetuo de su pecado. Lo que es innegable es que la historia nos confronta con la pregunta del perdón. ¿Es posible perdonar un acto tan atroz como el asesinato?
Y nosotros, como individuos y como sociedad, somos capaces de perdonar a quienes nos han hecho daño. Y más allá del perdón, la historia nos plantea la cuestión de la responsabilidad. ¿Hasta qué punto somos responsables de las acciones de nuestros antepasados? ¿Cómo podemos romper esos ciclos de violencia que parecen repetirse a lo largo de la historia? Y también cómo podemos aprender de los errores del pasado para construir un futuro mejor. Exacto. La historia de Caín y Abel no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestras propias luchas, nuestros propios dilemas. Lo fascinante es que esta historia, a pesar de su brevedad, de su antigüedad, ha permeado la cultura de maneras sorprendentes. Desde la literatura hasta la psicología vemos ecos de ese conflicto, ¿no?, entre Caín y Abel. Es cierto, Shakespeare, por ejemplo, explora la rivalidad entre hermanos en obras como Hamlet, El Rey Lear, donde la ambición y la envidia pues desatan tragedias familiares. Y en la psicología, el complejo de Caín describe esa dinámica de competencia destructiva que a veces surge entre hermanos. Es como si la historia bíblica nos diera un marco para entender las complejidades de las relaciones humanas. Incluso hoy, siglos después, nos ayuda a analizar temas como la culpa, la responsabilidad, la búsqueda de redención. Totalmente. Y no olvidemos el impacto en el arte. La figura de Caín, marcado por su crimen, ha sido representada en pinturas, esculturas, literatura como un símbolo, ¿no?, del remordimiento, de la alienación del ser humano. Y hablando de alienación, ¿no te parece que la historia de Caín también refleja esa lucha interna que todos llevamos dentro? Esa tensión entre nuestros impulsos más oscuros y nuestro deseo de hacer el bien, de ser mejores. Absolutamente. Creo que la historia de Caín y Abel nos invita a confrontar nuestras propias sombras, a reconocer que todos tenemos la capacidad para el bien y para el mal. La pregunta es, ¿qué camino elegimos? Nos dejamos llevar por la envidia, por la ira, por la venganza, o buscamos un camino de compasión, de reconciliación. Al final, la historia no nos da respuestas fáciles, sino que nos deja con una serie de preguntas inquietantes. Y creo que esa es la razón por la que sigue resonando con tanta fuerza en la actualidad. Nos obliga a mirarnos al espejo y a preguntarnos quiénes somos, qué queremos ser y cómo queremos construir nuestro futuro. Y así, con esa reflexión, damos por terminada nuestra inmersión en la historia de Caín y Abel. Esperamos que este viaje al Génesis les haya dado tanto que pensar como a nosotros. Hasta la próxima.